Es un gusto compartir con ustedes esta charla y bueno, espero que los conceptos que vamos a decir ahora y nuestra experiencia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte sirva para la tarea diaria que realizan. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del género. Podemos decir que en los últimos años se produjo un importante avance en las ciencias sociales por la incorporación de los estudios de género como nuevo paradigma. El género surgió para explicar las desigualdades entre mujeres y hombres, poniendo énfasis en que en realidad se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. El género remite a rasgos y también a funciones psicológicas y socioculturales que muestran la existencia de una relación de poder entre hombres y mujeres, pero que en esa relación los hombres están por encima de las mujeres. Vamos a definir entonces qué es el género. El género decimos que es una construcción social y histórica, que efectivamente va a estar compuesto por un conjunto de prácticas, de representaciones, de símbolos, de normas y de valores que se determinan o que se elaboran a partir de una diferencia sexual, anatómica y fisiológica y que le va a dar sentido a las relaciones entre las personas. Es decir, ¿qué es el género? En pocas palabras, una construcción social, histórica, que da cuenta de relaciones de desigualdad, que habla de relaciones que son asimétricas y donde el poder es ejercido por una sola de las partes, y va a hablar de que es necesaria una inclusión de la mujer para un sistema mucho más equitativo. La perspectiva de género hace referencia a marcos teóricos que se utilizan en las investigaciones, en las capacitaciones, en las políticas públicas y también en los programas, viendo o fundamentalmente en qué basan su mirada, en que efectivamente hay una relación que está establecida social y culturalmente, que atraviesa toda la estructura social y por lo tanto todos los ámbitos, y que hay una relación efectivamente de poder. ¿Pero qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género significa una mirada crítica y cuestionadora de la realidad. De esa realidad que está dando cuenta que es diferente la posición social de la mujer con relación al hombre. Y que esa diferente posición provoca efectos en el colectivo femenino y en el masculino. La perspectiva de género propone una nueva construcción de un concepto donde no existan diferencias establecidas jerárquicamente ni tampoco sean discriminatorias. Otro tema que vamos a abordar es el de la transversalidad, tan muy en boga y que se habla mucho de la transversalidad. ¿Pero qué es la transversalidad? La transversalidad significa la necesidad más que nada de observar en cada uno de los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, cómo se da esa participación de la mujer, cómo es la relación. ¿Para qué? Para incorporarla a una igualdad de trato y de oportunidades. Eso es lo que busca, igualdad de trato, de oportunidades, pero va mucho más allá. La transversalidad lo que busca es hacer un análisis también de qué posición ocupa la mujer dentro de la sociedad. Si en las políticas públicas se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres, sus aspiraciones, si se ha incorporado esa mirada diferente y qué puede aportar la mirada de la mujer en los distintos ámbitos. Es decir, darle importancia a lo femenino. Y significa también darle lugar a las mujeres en lugares de responsabilidad,
y no solamente en lugares de responsabilidad, sino de control en áreas como la política, la economía, las ciencias, la educación, igual remuneración, igual oportunidad, igual trato. ¿Qué podemos decir de una mediación en los casos donde se registra la violencia? La mediación no es posible. Y no es posible porque justamente yo recién les dije que la relación que existe en estos casos de violencia contra las mujeres es una relación desigual. No se concurre a una mediación en forma igual, la mujer que el hombre. La mujer generalmente tiene miedo y si acepta una mediación es para terminar con los episodios de violencia, pero en realidad termina. Yo creo que esa mediación está enmascarando una violencia que persiste, pero que frente al miedo que despierta el agresor, la persona baja la guardia, por así decirlo, y acepta. ¿Cómo llega esa mediación? Llegaría a mediación no en igualdad de condiciones. Esa mediación diría, bueno, acá no se cometió ningún delito, o si se cometió un delito, ese delito no es tan grave. Parecería que el grado de responsabilidad fuera igual. No se sabe cómo ocurrieron en realidad los hechos, quién fue el responsable de esta situación. Tampoco es posible la suspensión del juicio a prueba. Sabemos que es inconciliable con la obligación del Estado de investigar en los hechos de violencia. Investigar, esclarecer y fundamentalmente sancionar a los responsables por estos hechos. Sabemos que Argentina adhirió a los tratados internacionales en materia de violencia contra la mujer. Por lo tanto, lo que se busca es que se llegue a un juicio oral. El uso de la expresión violencia de género nos está dando cuenta de la existencia de que hay un reconocimiento del maltrato que sufren las mujeres. En realidad, si bien esto en la Convención de México del año 1975 se comenzó a hablar de la igualdad de género, recién con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Belén do Pará, es donde se comienza a definir la violencia de género y se elabora un programa para su erradicación. Con fecha 1 de abril del año 2009 se promulga la Ley 26485 de protección a las mujeres. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley realmente ha sido muy importante porque es la primera vez que se legisla sobre un tema de violencia contra las mujeres. Es de aplicación en todo el territorio de la nación y fundamentalmente nos está diciendo, a diferencia de la 24417, que hay muchos tipos de violencia, que las que decíamos habitualmente, la psicológica, física, no, hay más. Estamos hablando de psicológica, física, simbólica, sexual, violencia institucional, violencia laboral, etc. En realidad, lo que hace esta ley es dejar de lado, precisamente por tratarse la violencia contra las mujeres de una violación a los derechos humanos, fundamentalmente dejar de lado lo público de lo privado. Acá hay que intervenir, acá no es una cosa que es en el ámbito de lo privado y no hay que entrometerse. Así terminan las cosas con la muerte de varias mujeres por no ser escuchadas a tiempo. La ley además habla de la implementación de políticas públicas en los casos de violencia contra las mujeres, la remoción de aquellos patrones socioculturales que impiden avanzar en estos temas, como así también el acceso a justicia y a la asistencia integral de la víctima. En ese contexto y con el fin de
cumplir acadamente con lo establecido en las convenciones y en los tratados internacionales, comienza a funcionar la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte el 15 de abril del año 2008. En ese momento, cuando comenzamos a funcionar en la oficina, éramos muy pocos equipos, o sea, 2 por la mañana, 1 por la tarde, 2 por la noche, 1 fin de semana día y 1 fin de semana noche. La oficina funciona los 365 días del año y las 24 horas. Lógicamente las denuncias no superaron. Ahora actualmente somos 3 equipos durante la mañana, 2 por la tarde, 2 por la noche, 1 fin de semana día, fin de semana noche. Lo que teníamos en un principio eran muchísimas denuncias en el horario de la mañana. Mermaba hacia la tarde y hacia la noche. Ahora actualmente no. Tenemos a razón de 30 a 35 denuncias por día en Capital Federal. Cuando llega la víctima a la oficina, en ese primer momento se le toman datos mínimos en unas planillas y luego pasan a la atención de los equipos. Los equipos están conformados por 2 unidades. Cada unidad cuenta con un abogado, una trabajadora social, una psicóloga. La persona cuando ingresa al box de atención se graba esa denuncia, cosa que si alguno de los jueces solicita esa grabación, que más adelante también se va a filmar, va a ser muy, muy importante porque va a servir como prueba. En el momento que se le recibe la denuncia, se confecciona un informe de riesgo. Este informe de riesgo lo confecciona la trabajadora social, la psicóloga, para determinar cuál es la situación de la víctima en ese momento y para colaborar en la decisión con el juez. Porque lo que sucedía antes de la creación de la oficina es que los jueces civiles demoraban entre 3 y 4 meses en dar las medidas que solicitaban las personas. Esto sucedía porque tenían que ir al cuerpo médico forense a realizar los informes. Con la oficina, ya cuando llega el legajo de la persona, que se la acompaña hasta el juzgado, ese legajo contiene el informe de riesgo. ¿Qué dice ese informe de riesgo? Una valoración de toda la situación, es decir, cómo está integrado su contexto familiar, cuáles son las redes con que cuenta esa persona, cuál es su situación actualmente con relación al episodio de violencia que está padeciendo ahora, y luego nos retrotraemos en el tiempo con relación a los otros episodios de violencia que ha padecido. Todo eso es importante porque fíjense que cuando se analiza un delito, claro, no tenemos que verlo aisladamente este delito, es decir, no es cometido por 2 extraños. Acá hay una relación de pareja, es diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver qué pasó con esta pareja anteriormente. En el informe, en la denuncia que nosotros mandamos y en el informe de riesgo cuenta todo eso. De manera que cuando llega, el juez dicta la medida en el día, sin ser citada la otra parte. El legajo se completa con la constatación de las lesiones. Si la víctima tiene lesiones, en ese momento es revisada por la médica o el médico a cargo y acompaña también el correspondiente legajo. La oficina no se encarga solamente de ser receptora de denuncias, sino que se encarga también de estadísticas. Estas estadísticas son importantes para la implementación de las políticas públicas. Son importantes para que este fenómeno se visibilice. Además, realizamos capacitación. Yo participé de las últimas capacitaciones a personal de seguridad. Es decir, hicimos capacitación con personal de Metropolitana, con Policía Federal, también con Prefectura, con Gendarmería, y realmente fue muy positivo. Igualmente, en Capital Federal, las víctimas no van a las comisarías, directamente se las derivan a la oficina para que realicen las denuncias. Si se presenta en una seccional para hacer denuncia, la hará por lesiones, pero al mismo tiempo se le indica que debe concurrir a la Oficina de Violencia Doméstica para solicitar las medidas
que establece la 26485. Otra de las funciones que tiene la oficina también es la de realizar investigaciones. Todo esto ha detectado que efectivamente en nuestras estadísticas se registren que el mayor número de denuncias las hacen las mujeres. El riesgo de todos estos hechos denunciados, la mayoría, es riesgo alto. ¿Cuál es la relación entre el agresor y la víctima? Exparejas, parejas, concubinos, novios, terceros. Porque esto es lo importante, ¿no? Que también aquel que tome conocimiento de una situación de violencia lo pueda informar y lo pueda denunciar, por supuesto. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Falta poco ya? 5. Bueno, a manera entonces de conclusión les voy a decir que después van a hacer las preguntas, por supuesto, que hoy en día las mujeres contamos con muchas herramientas, tanto en el orden nacional como en el internacional, pero que no todas los conocemos. Es obligación del Estado sensibilizar a las mujeres en particular y a la sociedad en general para que este fenómeno sea visibilizado. Lo más importante desde el punto de vista de la justicia es que exista una comunicación entre el fuero civil y el fuero penal. Nosotros en la oficina mantenemos periódicamente reuniones con los jueces civiles y los jueces penales para ajustar nuestro trabajo, para que nuestro trabajo sea lo más completo posible para no revictimizar. También es importante tener comunicación con las distintas dependencias proveedoras de los recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos convenios firmados no solamente con el Ministerio de Seguridad, sino también con la Dirección General de la Mujer, con el Gobierno de la Ciudad, porque necesitamos también refugios, porque las víctimas a veces no pueden regresar a sus casas y tienen que ir a algún lugar. Entonces, esta comunicación permanente nos permite aceitar el sistema y dar un mejor resultado. Comprendamos que es importante la capacitación también de los operadores judiciales en materia de género, y eso se ha visto desde la Corte, porque justamente los casos no son archivados, sino que son investigados. La Corte realiza un seguimiento de todas las causas, tanto en el fuero civiles como en los penales, y bueno, y la satisfacción que tenemos es esto, de que la víctima en el día obtiene las medidas desde el punto de vista civil, y que en la parte penal no son archivadas sin una investigación. Es importante tener en cuenta entonces que nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, que cualquier omisión o una acción equivocada nuestra responsabiliza al Estado nuestro y es pasible de sanción por parte de los organismos internacionales. Y no solamente eso, que si nosotros no actuamos con responsabilidad y también justamente viendo a la víctima cuáles son sus necesidades, realmente cómo protegerla, lo único que hacemos es desalentar la formulación de denuncias y favorecer la impunidad. Nada más.